el secreto masónico, ¿por qué se dio? En la masonería operativa, el secreto fue una forma de proteger los conocimientos que habían desarrollado durante un largo periodo. Eran depositarios de conocimiento que les otorgaban una situación de privilegio y protegían con esto sus ingresos y a sus familias. En el contexto de su ubicación en el tiempo, su mundo cambiante en donde el ser humano pasaba de lo individual a lo colectivo y de lo terrenal a lo trascendental, en ese camino lleno de incertidumbres. El camino civilizatorio pasando de pequeños grupos humanos a través de pasar de recolectores y cazadores, de vivir en cuevas, al dominio de la agricultura y la ganadería y de esta forma garantizar su alimento. Este momento es muy importante en el camino hacia la generación de las primeras civilizaciones. Al tener resuelto su alimento, pasamos a ser sedentarios y a apropiarnos de terrenos en donde cultivaríamos nuestros alimentos y pastorearíamos a nuestros animales que empezamos a domesticar. Este momento nos generó nuevas necesidades al crecer el número de individuos que formaban el grupo humano, tierras, agua y espacios donde protegernos, ya que las cuevas se volvieron insuficientes. Y así pasamos de lo individual a lo colectivo, y esto nos generó espacios de ocio que nos permitió desarrollar otras actividades como el arte y la guerra, esta última para la defensa de nuestro espacio y alimentos de otros grupos humanos, o clanes. En el arte empezamos con la representación pictórica en las cuevas con las pinturas rupestres. Y así pasamos de lo terrenal a lo trascendental y creamos las religiones hace 40,000 años, el chamanismo. Le dimos poderes a los animales y se generó con esto la clase sacerdotal, aquellos que podían hablar con los animales, creando la teocracia, un grupo dominante en el clan. Naciendo así el vínculo entre reyes, sacerdotes y constructores. Hace 3,000 años, el monoteísmo comenzó a desarrollarse en Oriente Medio y se propagó por Occidente a través del judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero Oriente siguió otro camino, con grandes dioses locales como en el budismo y el hinduismo. En Occidente, hace 400 años, surgió el deísmo, la creencia de que existe un ser supremo, pero que no interactúa con los seres humanos ni con el universo. Esto originó el romanticismo, un movimiento cultural que se caracterizó por la exaltación de las emociones, la individualidad y la naturaleza. El agnosticismo surgió hace 200 años. El agnosticismo es una postura filosófica que sostiene que el ser humano no puede conocer lo divino, lo absoluto, ni lo trascendental. En este espacio entre el deísmo y el agnosticismo, hace 300 años se generó la Ilustración. En este espacio entre el deísmo y el agnosticismo, hace 300 años se generó la Ilustración. Durante el siglo XVIII la masonería fue un vehículo para la difusión de las ideas ilustradas que promovían la razón, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas ideas fueron fundamentales para la construcción de sistemas democráticos en el mundo occidental. Asimismo, se gestaba la semilla para la construcción de la mayor aportación de Occidente a la humanidad, el método científico. La masonería generó el espacio para la germinación de esta maravillosa idea. El secreto en la masonería operativa servía para proteger su oficio
y a sus familias. Este velo de misterio les permitía compartir su conocimiento entre aprendices, para la generación de nuevos operarios y la consolidación de estos hasta ser maestros en el arte de construir. Estas reuniones secretas les permitieron desarrollar la geometría, la trigonometría y nuevas herramientas. En la Ilustración hace 300 años, los masones especulativos enfrentaban un entorno adverso, ya que confrontaban el absolutismo, el imperio, el rey o emperador y la clase sacerdotal. Podrían ser juzgados por los tribunales eclesiásticos como era la Santa Inquisición. Desde sus inicios, la masonería especulativa atrajo a numerosos intelectuales, científicos y pensadores que contribuyeron a la Ilustración y a la transformación política y social de sus épocas, a miembros de la Royal Society de Londres, que impulsó la ciencia moderna. Durante este periodo, la masonería pasó de ser un gremio de constructores a una sociedad filosófica y simbólica. Algunos de los primeros intelectuales masones fueron Elias Ashmole, quien vivió de 1617 a 1692, considerado uno de los primeros masones especulativos documentados, iniciado en 1646 en Inglaterra. Fue alquimista, anticuario y fundador del Museo Ashmolean de Oxford. Escribió sobre filosofía hermética y esoterismo. Robert Murray, nacido en 1609 y fallecido en 1673. Militar, científico y miembro fundador de la Royal Society de Londres. Fue iniciado en la masonería en 1641 en Escocia, lo que lo convierte en uno de los primeros masones especulativos registrados. Promovió la experimentación científica y la razón. Christopher Wren, quien vivió de 1632 a 1723. Arquitecto y matemático inglés, reconstruyó la Catedral de San Pablo en Londres. Se le asocia con la masonería, aunque su iniciación no está completamente documentada. Relacionado con la fundación de la Royal Society, que impulsó la ciencia moderna. Masones intelectuales en el siglo XVIII, expansión y consolidación de la masonería especulativa. Con la fundación de la Gran Logia de Inglaterra en 1717, la masonería especulativa se convirtió en una organización con fuerte influencia intelectual. Muchos filósofos, científicos y políticos se unieron. Isaac Newton, quien vivió de 1643 a 1727, aunque no confirmado al 100%. Matemático y físico, formuló las leyes de la gravedad, fue presidente de la Royal Society, institución con muchos miembros masones. Aunque no hay pruebas definitivas de su iniciación, se le asocia con la masonería por su interés en el hermetismo y la alquimia. Voltaire, nacido en 1694 y fallecido en 1778. Filósofo francés, gran impulsor de la Ilustración y la libertad de pensamiento. Fue iniciado en la masonería en 1778, poco antes de su muerte. Crítico del absolutismo y defensor de la tolerancia religiosa. Denis Diderot, quien vivió de 1713 a 1784. Filósofo y enciclopedista francés, editor de la enciclopedia, que difundió las ideas de la Ilustración. Se cree que tuvo vínculos con la masonería, aunque no hay registros claros de su iniciación. Benjamin Franklin, nacido en 1706 y fallecido en 1790. Científico, político y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fue iniciado en la Logia de San Juan
en Filadelfia en 1731. Defensor de la libertad, la educación y el pensamiento racional. Gran maestro de la masonería en Pensilvania en 1734. Jean-Jacques Rousseau, quien vivió de 1712 a 1778, aunque asociado pero no confirmado. Filósofo suizo, autor de El contrato social. Inspiró los principios democráticos y revolucionarios. No hay registros de su iniciación, pero su pensamiento influyó en logias masónicas. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1756 y fallecido en 1791, compositor austriaco, iniciado en la masonería en 1784 en Viena. Su ópera La flauta mágica está llena de simbolismo masónico. Creía en la fraternidad y la libertad de pensamiento. Johann Wolfgang von Goethe, quien vivió de 1749 a 1832, escritor alemán, autor de Fausto, fue iniciado en la masonería en 1780. Buscó la síntesis entre la razón y la espiritualidad. Estos hombres tomaron los elementos de la masonería operativa y usaron sus símbolos y se ocultaron. Los masones especulativos usaron tabernas y posadas como lugares de reunión en sus inicios en los siglos XVII y XVIII por varias razones prácticas y culturales. 1. Falta de templos propios. Cuando la masonería pasó de ser operativa, es decir, gremios de constructores, a especulativa, como un grupo filosófico y simbólico, ya no tenían acceso a los antiguos talleres y catedrales donde trabajaban los masones operativos. Como aún no tenían templos masónicos, necesitaban un lugar accesible y discreto para sus reuniones. 2. Privacidad y discreción. Las tabernas ofrecían salones privados donde los masones podían reunirse sin levantar sospechas. En una época donde el debate filosófico y político podía ser peligroso, esos lugares permitían encuentros sin la vigilancia del gobierno o la iglesia. 3. Ubicación estratégica y accesibilidad. Las tabernas estaban en el corazón de las ciudades y eran fáciles de encontrar para los miembros. Además, muchas tabernas ya servían como centros de reunión para otros gremios y asociaciones, lo que las hacía un lugar natural para los masones. 4. Costumbre social de la época. En los siglos XVII y XVIII era común que grupos de intelectuales, científicos y comerciantes se reunieran en tabernas para debatir ideas. Las logias masónicas adoptaron esta costumbre, como lo hicieron también otros grupos de debate, como los clubes políticos en Londres y París. 5. Un ejemplo histórico: la Taberna del Ganso y la Parrilla. La Gran Logia de Inglaterra, fundada en 1717, nació en la taberna Goose and Gridiron, el Ganso y la Parrilla, en Londres. 4 logias masónicas que se reunían en tabernas decidieron unirse, marcando el inicio formal de la masonería especulativa organizada. Hace 379 años, si tomamos como inicio de la masonería especulativa al primer masón documentado, como es Elias Ashmole, en 1646, pero creo que estos grupos de masones especulativos ya existían. No existe documento alguno que lo avale, pero podríamos especular que la masonería especulativa tiene más de 400 años. La fecha oficial de la formación de la masonería especulativa moderna nace en 1717,
hace más de 300 años, dando inicio a la formación de la más antigua escuela iniciática viva. El secreto que le permitió sobrevivir en épocas difíciles, y hoy la discreción le permite permanecer en este mundo cambiante. La masonería ha jugado un papel clave en la formación de democracias, promoviendo principios de libertad, igualdad, fraternidad, educación y laicismo. Su influencia se ha manifestado en la redacción de constituciones, en movimientos revolucionarios y en la formación de gobiernos democráticos en todo el mundo. Aunque ha sido objeto de controversia, su impacto en la modernidad es innegable. Esta es la forma como el secreto masónico originó, con palabra sagrada, palabras de pase, marchas que cambian cada grado. Por estas razones es muy complejo que alguien que no sea conozca estas formas de identificarse. Próximamente, la influencia de la masonería en la conformación de las democracias occidentales, repúblicas y el mundo moderno. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo, así nos ayudas a generar más contenido.